Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. En una semana donde, viste que acá nosotros te veníamos contando que la economía viene complicada, que vamos a una recesión, todo, pero esta semana nos encontramos con un argumento que parece que es la solución a todos los males que tiene la Argentina, que tiene que ver con el hashtag de nuestro programa de hoy, que es que esto se reactiva dando propina. Gustavo, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Pensaba que esto lo íbamos a tocar después. Le vamos a pedir a alguno de los cameraman, porque nos llegó un obsequio de la Cámara de Diputados, de una coalición, a ver si podemos ver este obsequio, que lo vamos a tener acá en el programa. Fíjense, permanentemente distintos economistas, uno de ellos, Agustín Datelis, le explica, del punto de vista de la macroeconomía, distintos aspectos para mejorar o salir de la crisis. Ahí tenemos. Pero ahí tenemos la cajita para dejar su propina para salir de la crisis. Realmente. Después a los invitados, antes de irse, también vamos a decirle. Vamos a pedirle que colaboren ahí. A ver, recién hablando con un dirigente gremial, que lo voy a presentar en instantes, ¿sí? Parece que esto ya está naturalizado, este tipo de cosas termina estando naturalizado. Pero para ir ordenando un poco el programa, primero tenemos que festejar, y está vinculado con la economía. Y me refiero a la ley de trasplantes y la ley Justina. ¿Por qué digo con la economía? Porque en el mundo, las cifras que se manejan de trasplantes ilegales es impresionante. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 5 y el 10% de los trasplantes son ilegales. Y esto significa gente viva, por ejemplo el caso de hígado, dona un pedazo de hígado y, a ver, le pagan 1.000 pesos y de pronto cobran esa cirugía 100.000 pesos. Esto lo estoy trasladando en el término pesos. Esto ocurre en el mundo. Que se haya dictado esta ley, sí que lo celebramos para evitar este mercado negro de órganos. Bueno, y volviendo... Vamos a la economía. A la economía, ¿sí? Hay mucho para hablar, te voy a contar. Hay mucho para hablar. A ver, uno de los temas era, este país, lo dijo otro economista, otro colega tuyo, este país maneja la economía como si fuese una mesa de dinero. Y vos en tu recorrido en varios programas estuviste hablando de este tema de las letes, que la gente medio se pierde, pero estás insistiendo que se sigue jugando a la timba con este nuevo tipo de colocación. Claro, tal cual. Acordate que acá en el programa hace mucho tiempo ya te venimos advirtiendo sobre el riesgo que implica lo que el Banco Central vino gestando desde todo lo que fue la gestión de Sturzenegger, ¿no? Los últimos 2 años y medio, que acá le llamábamos la bomba de tiempo de las LEBAC. LEBAC son estas letras, te contamos varias veces, letra del Banco Central, quiere decir que son unos bonos a muy corto plazo que emite el Banco Central, que crecieron a un ritmo exponencial. Hoy tiene un stock, hoy existe en la economía un stock de LEBAC de 1.2 billones de pesos. Siempre digo, tomemos magnitud de esto. Cuando hablamos de billones, estamos hablando de 12 ceros, ¿sí? Para la derecha. Esa es la magnitud de estas letras. Y una tasa de interés que acordate que después de haber tenido una bicicleta financiera con tasas del 38% en el año 2016, tasas del 27-28% en 2017, en el medio de la crisis de manera desesperada el gobierno tuvo que subir la tasa de interés
primero fuertemente a un 40%, después a un 47% Ayer en la última licitación. 56%. Sí, más, 62, 65, esto es en lo que se llama el mercado secundario, es decir, en la licitación el último corte de tasa de interés fue 47%, convalidado por el Banco Central. Después, como esos instrumentos van intercambiándose de manos entre los que compran y los que venden, va teniendo una tasa, un rendimiento, una tasa de interés en el día a día, eso llegó a estar 60 y pico, en algún momento hasta 80% llegó a ser una tasa de interés que había en el mercado para letras que vencen en 15 días. ¿Eso qué te marca? La desconfianza que existe en la economía argentina y la desconfianza que existe por un instrumento de ahorro en pesos. ¿Qué es lo que plantea entonces para desactivar la bomba de tiempo el gobierno? Canjear estas letras, estas LEVAC, por otro instrumento, que también es una letra, pero que se llama en vez de LEVAC, LETE, que quiere decir letra del tesoro, es otro instrumento. No son los botes. ¿Sí? No, esos eran bonos del Tesoro, que era cuando... Esas son las letras del Tesoro. Claro, en ese caso era a los botes, en este caso es a las letes, pero estas letes tienen una particularidad emitida por el Tesoro que son en dólares. Bien. Es decir, es una deuda que contrae el Tesoro Nacional, el sector público, en dólares. Entonces le plantean a los que tienen la LEVAC, dame esa LEVAC en pesos y yo te doy esta lete en dólares a una tasa de interés que terminará siendo alrededor del 5%, 4,75%. O sea que ganás por la diferencia de cambio, ¿no? Claro, el tema es que el que tiene estas LEVAC, que generalmente son los bancos en Argentina, pasa a tener un instrumento en dólares, con lo cual frente a la corrida tiene alguna cobertura. El gran problema de todo esto al final es que para desarmar una bomba de tiempo de deuda en pesos, no se te ocurre mejor idea que canjearla por una deuda en dólares. Entonces, uno de los problemas que viene presentando la economía en los últimos tiempos, que acá te venimos contando, que es el crecimiento de la deuda, pero no solo el crecimiento de la deuda por cómo la Argentina aumenta su endeudamiento, sino cómo han cambiado el perfil de esa deuda hacia una participación cada vez mayor de deuda en dólares. Esto va en ese camino. ¿Cuál es el problema de todo esto al final? Que cuando vos tenés estos saltos en el tipo de cambio, este dólar que sube y a pesar del parate de estos 2 o 3 días, lejos está de haber terminado, la presión sigue siendo alcista, cuando te aumenta el dólar en esa magnitud, la deuda que vos tenés contraída, al ser deuda en dólares, aumenta mucho su carga en el presupuesto. Y la Argentina genera dólares de alguna forma, de manera genuina, a través de exportaciones o algún otro canal. No. Se cortó el ingreso de dólares por endeudamiento y se cortó por capitales especulativos que vienen hacia el país. Con lo cual, aumentar la carga de la deuda en dólares en una situación donde la economía no tiene ingreso de dólares es muy preocupante. Lo único que se está haciendo, como te advertimos con otras medidas que se tomaron, es ganar tiempo, patear la pelota para adelante. Pero el problema de fondo cada vez es peor. Bueno, ustedes se acuerdan, la semana pasada habíamos hablado de esta patología que tienen algunos dirigentes en el gobierno de la insensibilidad congénita al dolor. Y digo insensibilidad congénita al dolor por los despidos, los últimos conocidos, y podemos ir pasando las nuevas placas de despidos, que no es una placa, realmente son personas. No pudo venir hoy uno de los despedidos de Telam porque está participando, acompañando a los otros trabajadores que padecía de cáncer, ¿sí? Fíjense, 354 trabajadores despedidos. A ver si podemos ver las placas de todos los despidos, porque uno parece en el olvido y se naturalice. Queremos de este programa que no se naturalicen los despidos, que es uno de los problemas más graves que tenemos. Y además te agrego, Gustavo, acá que nosotros hablamos de la cuarta dimensión, la dimensión social de la economía. Digo, esto es importante ponerle cara, ¿no? Digo, estamos hablando de personas, familias que se ven frente a esta situación, perder el empleo, no son números en una planilla, es importante entenderlo así porque si no se pierde de vista esa realidad que hoy está viviendo la Argentina y lamentablemente estamos en una dinámica donde estas pérdidas de empleo van a ir siendo cada vez más graves. El propio gobierno, el otro día estuvo Duhovne en el Senado de la Nación, admiten públicamente, el propio gobierno que siempre se encargó de vender optimismo, globos de colores y fiesta, admite públicamente que estamos rumbo a una recesión muy profunda los próximos meses en la Argentina. Eso son pérdidas de puestos de trabajo. Ahí tenemos las placas de despidos. A ver, tenemos Radio del Plata, bueno, una radio pionera, 42 trabajadores, Diario Paraná, 30 trabajadores. Fredo pertenece al grupo Pegasus. Pegasus, en teoría,
hace referencia a Mario Quintana. 100 trabajadores despedidos. Villa del Sur, señores, Agua Mineral Villa del Sur. 44 despidos. MAVE, que es una ensambladora de electrodomésticos. 60 despidos. Australtex, 40 despidos, Petrolera Vista. A ver si podemos pasar a la próxima placa. Acá tenemos Telam, que ya lo mencionamos. Fundación Favaloro, 50 despidos. Laboratorio Andrómaco. Estamos hablando de sectores privados y de sectores que realmente en su momento han crecido muchísimo. 15 despidos. Cerámica Ranchillos, 45 despidos. Ecotas, 30 despidos. Y empresas de peajes, 120 despidos. Lo que queremos es que no se naturalice esto. No, señores. y además, lamentablemente, como te veníamos explicando, si la economía entra en esta dinámica recesiva, empieza a darse una lógica de círculo vicioso, donde al final del camino, esto que te estamos mostrando, lamentablemente, los siguientes programas te lo vamos a ir actualizando y va a ser cada vez peor, digo, o sea, es una mala noticia, digo, pero hay que darla, las cosas son así, por eso es importante entenderlo y revertir el rumbo lo antes posible. Rápido te cuento, viste que el Banco Central todos los meses hace un relevamiento, sí, que se llama relevamiento de expectativas de mercado, donde tienen, claro, el REM, tienen 52 consultoras, supuestamente, y te hago comillas con los dedos, independientes, porque muchas de ellas tienen vínculos muy estrechos con el gobierno, muchos de sus economistas hoy son funcionarios en diferentes áreas de la cuestión económica dentro del gobierno. Estas consultoras siempre son muy moderadas, ¿sí?, a la hora de hacer sus proyecciones. Bueno, el último relevamiento que se hizo y que publica el propio Banco Central marca una inflación para este año de, ¿sabes cuánto? 30%. Acá en este programa, hace 2 meses atrás, cuando vos lo, vamos a decir la verdad. Te hablábamos de que la inflación este año era del 30%. Cuando vos lo dijiste, te dijeron que hacías terrorismo económico. Que hacía terrorismo, que exageraba. Bueno, hoy el relevamiento este es de 30%. La mala noticia es que vamos a estar cómodamente encima del 30%, por eso estas consultoras que se van adaptando de a poco a la realidad marcan esto. Aparte, el relevamiento es un promedio. La que estuvo más arriba estuvo en 37. Una de las consultoras privadas que releva el Banco Central marca 37% de inflación para este año. Y el otro dato... Vinculado a ese tema, ¿no? El peligro ahora que se da la inflación proyectada para el próximo mes, que va a tener como arrastre el aumento de los combustibles. Tenemos una placa, pero no nos da el tiempo para mostrar el tema de combustibles. Está llegando la nafta, la premium, la especial, a 35 pesos en la capital. Me imagino que en el interior del país está mucho más caro, ¿no? Bueno, otra proyección que maneja este relevamiento es el crecimiento. Vos sabés que para este año, cuando se presentó el presupuesto, el gobierno proyectó un crecimiento para 2018 de 3.5%. Estas consultoras de fuerte vínculo con el gobierno ya en promedio proyectan para este año 0,5% positivo, prácticamente estancada la economía en cero. Proyecciones que manejamos otros que no formamos parte de ese relevamiento ya están dando negativo para este año. Las consultoras esperan un último trimestre del año positivo, no sé agarradas de qué, porque ninguno de los motores que traccionan y generan crecimiento de la economía hoy está impulsando, ni nada indica que vaya a estar impulsando durante los próximos meses. Si tenemos la placa de costo del transporte logístico, la Federación Argentina de Transporte Automotor de Cargas dio a conocer los indicadores. Y el indicador de los costos logísticos, costo logístico, lo comentamos en el programa, costo logístico es lo que te aumenta los alimentos. Se traslada por camión en todo el país. El mes de junio 3,82%, el semestre. Señores, fíjense los salarios que las paritarias ponían un tope anual del 15%, en los costos logísticos un 16%, 15,8% redondeando, y el dato interanual 34,8%, 35%. O sea, en estos costos logísticos no está trasladado el último aumento del combustible, que sufrimos ahora, que va a aparecer el próximo mes. Un aumento fuertísimo, tiene impacto, genera lo que se llama inflación de costos, por eso las proyecciones de inflación son muy altas. Para este mes de junio todavía no está el dato oficial, el dato del INDEC, pero las consultoras privadas que tienen mediciones de inflación ya dieron registros muy cercanos a 4% para un mes. 4%. Si anualizás esto, estamos hablando de una inflación por encima del 40%. Recordemos que la inflación del año 2016 fue de 40-41%. No sería en este escenario muy loco pensar que para este año podemos estar apuntando a registro de inflación en esos niveles, siempre
atado a qué es lo que termina ocurriendo en el mercado cambiario con el dólar, que el gobierno, a pesar de todas estas manipulaciones que hace, estos canjes, estos aprietes a los bancos para pasar de un instrumento a otro, parece que se le cuesta y mucho contener y el dólar sigue su recorrido alcista. Bueno, vamos presentando a los invitados, ¿te parece? Dale, arrancamos. Voy a arrancar por Pablo Micheli, pero que me tome esta cámara y después lo vamos, porque no lo va a querer decir él. Fue reelecto hace poco, hace unos días, por 4 años, principalmente para todos aquellos que se dedican a denostar al sindicalismo. Fue reelecto. Estamos hablando que hay democracia dentro del sindicalismo. Y ahora sí te saludamos, Pablo. Muchas gracias por estar en el programa. Hace poquito has renovado tu mandato en el gremio. Sí, en la CTA. CTA Autónoma tuvimos elección el 28 de junio y bueno, en un proceso que no hay muchos en el mundo, que una central elija la conducción por voto directo y secreto. Generalmente se hace por carácter transitivo, Sí, sí, a través de delegados. Sí. Claro, delegados a un congreso. Pero bueno, aquí la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores, las dos centrales que nos dividimos en el año 2010, que ahora tenemos un acercamiento en la unidad de acción, tenemos esta característica del voto directo y secreto que, bueno, que crearon los fundadores de la CTA en la década del 90, Víctor de Genaro, Mari Sánchez, propio Claudio Lozano y otros compañeros y compañeras en aquel tiempo. Germán Abdala, uno de los mejores. Así que bueno, en ese proceso hubo una votación que se expresó a lo largo y a lo ancho de la Argentina, desde La Quiaca hasta Tolwey, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, pasando por toda la mayoría de las ciudades del país, y se presentó la lista nuestra, lista 1, Germán Abdala, que encabezaba yo como secretario general, José Rigane, que es el secretario general de la Federación de Energía de la República Argentina, como secretario adjunto, y Dora Martínez, una compañera de ATE Capital, como secretaria adjunta también, y otra lista que encabezaba el compañero Luna, representaba a algunos partidos de izquierda, encabezados por el Partido Obrero, que, bueno, sacaron un porcentaje menor que no les alcanzó para cubrir la minoría de un viejo estatuto que tenemos que modificar en la CTA, porque no tiene plasmada la representación proporcional de la manera democrática como otras cosas que hay dentro de la central, como la elección directa. Así que bueno, sí, fui reelecto en eso. Pablo, por 4. Una cosa que quería antes de no dejar pasar. En la placa que ustedes muestran del tema de los despidos, faltan la mayoría de los despidos que se han producido. La semana pasada pasamos otras placas. Del Estado. Sí, la semana pasada, pero la tenemos ahí. Telam, nada más. No, del Estado, tenemos todo. Porque no es casual. Están aplicando despidos en organismos de control del Estado. Le vamos a pedir ahora a la producción, a ver si la podemos poner. No, digo, para no olvidar eso, porque si una vez queda como que, bueno, ya los echaron a esas compañeras y compañeros, no los recorporan. Pablo, ¿querés que te diga qué pasa? Que si nosotros ponemos todo lo que pusimos en todos los programas, no nos alcanza un programa entero. No nos alcanza un programa. Lo que no queremos es que se pierda el hilo conductor, que la cuarta dimensión de la economía es lo social. Lo social son los trabajadores, los jubilados. También la pequeña y mediana empresa contribuye a lo social. Y bueno, hoy mencionamos esto, pero la semana pasada nos dedicamos exclusivamente a los trabajadores del Estado. No, a mí me parece bien que ustedes lo planteen así y tengan esta explicación correcta para dar. Yo también tengo la obligación de mencionar, porque soy de ATE, no tengo cargo en la conducción. Ahí lo tenemos. Pero soy Telam, 354, FADEA, que fabrican aviones, 680, fabricaciones militares, 345, Radio Nacional, 646, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, 400, Lotería Nacional, 160 y Casa de la Moneda, 26. Y faltan muchísimos más, ¿no? Obvio. Faltan muchísimos más. Senasa, INTI, que lo pasamos en otros programas. Un montón. Pablo, antes de seguir presentando el resto de los invitados, cortito, y después seguimos. ¿Cómo estás viendo desde ustedes ahí, desde la CTA, vos, la situación esta de la economía en Argentina? No, con muchísima preocupación, porque no es que esta gente se equivoca. Nosotros creemos concretamente que tienen un plan totalmente premeditado, porque, bueno, Caputo lo dijo cuando asumió la presidencia del Banco Central,
claramente, dijo, es lo mejor que nos podía haber pasado esto que pasó. Lo que para la mayoría de la población es una tragedia, para la mayoría, para los jubilados, para los trabajadores y trabajadoras, para los sectores medios, los pequeños productores, los comerciantes, los de pymes, es una tragedia este modelo económico. Para estos tipos es una fiesta, porque claro, tienen la plata afuera, ¿no? Acumulan ganancias monumentales, ganan en pocos días lo que nosotros no podríamos ganar no en una vida, en 10 vidas, o 20 o 100. Y entonces, la verdad que nos preocupa porque, ¿cuál es el fin de esto? El fin es que este gobierno recapacite y el presidente diga, bueno, no, me equivoqué, voy a tener que tener plan B porque con este plan A estamos todos re mal en la Argentina y hay que cambiar la situación. No, no va a ocurrir eso. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a agudizar el conflicto gremial y social, va a haber cada vez más gente en la calle. Este 9 de julio se está llamando un banderazo que creo que va a ser multitudinario contra el FMI, contra las políticas. Y, por otra parte, va a haber continuidad del plan de acción. El paro del otro día, que fue contundente, por lo menos el espacio en el cual estamos desde la CTA Autónoma, junto con la CTA de los Trabajadores, con el moyanismo, con la Corriente Federal, algunos movimientos sociales, vamos a seguir insistiendo con el tema de darle continuidad con medidas contundentes, organizadas, pacíficamente, para obligar que este gobierno no solo suba el tema del porcentaje de aumento salarial en la paritaria, que ya eso es una intromisión intolerable, porque no puede ser que el gobierno no cumpla ni siquiera con los convenios que va y firma la OIT, que no podría meterse a decir cuánto debe ser la paritaria. Y si alguien firma por encima de eso, le pone la pata encima al Ministerio de Trabajo y dice, no, no le voy a homologar el convenio colectivo. Bueno, todas estas cuestiones estamos discutiéndolas con este equipo de compañeros y haciendo recorridas por todo el país. En este momento están en Neuquén, el 21F, en un plenario delegado de toda la provincia, donde están compañeros nacionales encabezando ese espacio, como ha ocurrido ayer en Trelew, como va a ocurrir, o como ocurrió anterior en Mar del Plata, como va a ocurrir mañana en Santa Teresita. Sí. Porque esto, digo, vamos a contarlo, muchos medios no hablan de esto. Hay una movida con esto de multisectoriales, esto llamado 21F, que se está gestando y se está moviendo a lo largo de todo el país. Sí, es impresionante la respuesta que hay en casi todas las localidades donde se lleva a cabo esto. Se juntan todos los sindicatos, todas las organizaciones sociales, más allá de si son CGT, CTA Autónoma, CTA Perón, CTA de los Trabajadores, Movimiento Social, qué sé yo, ahí va todo el mundo por un objetivo, por discutir una salida de esta crisis, porque no aceptamos y no aceptan esta cantidad de compañeras y compañeros a lo largo de todo el país que la única salida sea recurrir al Fondo Monetario Internacional y caer en esta tragedia en la cual estamos viviendo. Clarísimo. Le voy a pedir a todos los entrevistados, los presento y después vamos a hablar con ustedes, así en la primera parte del programa. Bueno, Isaac Rugnick, nos acompaña, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, CEPSI, y presentaron un nuevo indicador, que después lo vamos a tocar, un nuevo indicador de los datos de la economía vinculado con el costo de una canasta, ¿no es cierto? Así es. Bueno, sí. Muy bien. También nos acompaña el diputado nacional Martín Oñate, por el Frente para la Victoria. Bueno, gracias por estar en el programa. Con el tema de Telam, parece que no hubo quórum para frenar los despidos, ¿no es cierto? No, evidentemente la voluntad del gobierno es seguir con esto. Ahora las recetas que ofrece el Fondo Monetario Internacional, no tenemos esta receta acá, la de la propina. La de la propina, que no creo que vaya a dar muchos resultados. Sí. Y el pliego de condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, bueno, justamente los despidos de Telam y de todos los organismos del Estado, es parte de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, seguimos presentando, seguimos presentando acá de este otro lado. Tengo a Claudio Lozano, bueno, economista, lo conocen. ¿Cómo estás, Claudio? A ver si muy bien. me ayudás esta noche a tratar de explicar un poco todo el despelote que está ocurriendo con la economía. A ver, pero la pregunta es esta, ¿por sí o por no? ¿Es una timba financiera como viene manejando la economía? Sí, eso es más que evidente. Bien. Ha habido una irracional política de endeudamiento desde que asumió el gobierno. Para que tengamos noción, en 3 años han duplicado la deuda que tomó la dictadura en 7. Bien, clarísimo. Pero además de esto y del cambio de la moneda que mencionaba Agustín,
Lo más grave es el achicamiento de los plazos de vencimiento de deuda, que han vuelto a colocar a la Argentina en situación de default. Este es el punto que efectivamente estamos viviendo. Clarísimo. Por eso ahora vamos a hablar. Pero Ahí aparece la cuestión del fondo y ahí aparece el tema de por qué la recesión no es un accidente, es un objetivo. La corrida financiera y cambiaria y el acuerdo con el fondo ponen la economía en recesión, que es la variante ortodoxa y convencional para resolver los problemas de falta de dólares. Tal cual, Clarísimo, correcto, acá lo clarísimo. veníamos hablando. Bueno, sigo presentando Gildo Honorato, que es director de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita. ¿Sí? Bueno, los movimientos sociales en el medio de tienen un rol muy importante en el medio de todo este despelote. Sí, estamos con una gran preocupación. Recién después de 8 meses hubo una convocatoria al diálogo social ayer, donde también participó la pastoral de la Iglesia Católica. Efectivamente, más que ofrecer algunos paliativos para la situación que se está viviendo, lo que nosotros tenemos en claro es que no hay política social que pueda revertir el cuadro de resquebrajamiento del tejido que tenemos en la barriada popular, y eso no se resuelve con políticas sociales. Eso es claramente una problemática de política económica, de modelo de país, y me parece que el gobierno está poniendo en riesgo la paz de la democracia, más allá que el diálogo siempre es bienvenido, porque la democracia es diálogo, pero efectivamente un diálogo con realizaciones paliativas es insuficiente, y lo que viene en los próximos meses efectivamente va a ser mucho peor. Por lo tanto, estamos alertando que la situación va a ser muy difícil. Bueno, nos acompaña Pablo Viró, de la Asociación General de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. Y bueno, acá hay muchos temas para hablar en el programa, pero como la apertura, ¿no? Porque se habla de costos y demás, aparecen la low cost, pero con este escenario de la low cost, de alguna manera se busca debilitar o indirectamente debilitan a la línea de bandera. Sí, la desregulación total del mercado aerocomercial no es algo nuevo, es algo que se viene discutiendo desde los inicios mismos de la aviación comercial. Al final de la Segunda Guerra, cuando Estados Unidos tenía exceso de aviones y de pilotos, habló de la liberación total. Llevó mucho tiempo, hasta el 78, que Jimmy Carter hizo una desregulación donde efectivamente se dio lo contrario a lo que habían prometido. Habían prometido más conectividad, flotas más modernas, compañías más sanas, mejor calidad de trabajo, beneficios al usuario, impacto positivo en la economía. Quitando todo. Todo, efectivamente, eso se dio al contrario. Sí. Estados Unidos hoy, contrariamente a lo que uno podría pensar, tiene una de las flotas más viejas de las flotas aerocomerciales. Uno piensa que los controles de seguridad son óptimos. Southwest, una de las low cost americanas, tuvo que bajar su flota porque le reventó un motor y se falleció una pasajera. En los 90, no hay que ir muy lejos, en los 90 en la Argentina se desreguló y terminó con precarización y muerte. No hubo otra cosa. Perdimos aviones en aerolíneas porque no había con qué apagarlos, se nos prendieron fuego, no teníamos los medios, los recursos en los aeropuertos para apagar los incendios. Perdimos un avión completo con toda la tripulación y los pasajeros en Austral, porque la autoridad de aplicación no exigió que le pongan las alarmas correspondientes, que son las que alertan a los pilotos de formación de hielo. No tuvieron ninguna herramienta para defenderse los pilotos. Terminó con toda la tripulación fallecida. Tuvimos el caso del APA, que fue visible. Voy a preguntar del APA. Así que estamos asistiendo al mismo proceso, con la misma campaña, con la misma pausa publicitaria. La verdad que los sindicatos aeronáuticos lo venimos anunciando hace tiempo. Este es un plan orquestado por Gustavo Lopetegui, que es el verdadero autor intelectual de la política aerocomercial de este país, que casi no trajo una política comercial, trajo un plan de negocios. Desde que este gobierno se hizo cargo de la política aerocomercial, LAN, el holding LATAM, saca más pasajeros argentinos de la Argentina al exterior que la propia Aerolíneas Argentinas. Desde el 2016 esto está ocurriendo. Así que a nadie le interesa. Lo hemos tratado de plantear en el Congreso, lo hemos planteado. El único foro donde lo podemos plantear es el movimiento obrero, pero después hemos tenido una respuesta bastante pobre de la sociedad, porque a priori parece una buena noticia, volar barato. Lo que pasa es que no es volar barato y bien, es volar barato a costa de los umbrales de seguridad, de los umbrales de servicio, de las garantías de inversión. Cuando uno mira las líneas, entiende por qué. Uno mira
Avianca está Maquer, que es Macrier. Uno mira a Flybondi y está Guy Glusman, socio histórico del grupo Dietrich, y socio histórico de Quintana del grupo Pegasus. O no sé, Gastón Parisei en Beatbox. Uno mira a LAN y bueno, el Lampetegui, digamos, ¿no? Es todo beneficio. Hay una política de recorte de subsidio de aerolíneas argentinas que necesitaría para funcionar $100 millones más anuales. Por eso la terminaron echando a Isela Contatini. Necesita, discúlpame, 100 y cerramos. Al año. Al año. O sea, lo que en un día se puso como presupuesto para tratar de contener un dólar que no contiene. No, 1.500 gastaron en un día. 15 aerolíneas. Digo, la propuesta a ver, muchos jardines de infante por día gasta el presidente para mantener el dólar y no lo mantiene. Y no lo mantiene. Y no lo mantiene. No. Bueno, seguimos, ¿te parece? Muy Dale, bien, vamos hacemos a un cortecito, dale, seguimos. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino.